contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Queda claro? Capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Su majestad, su fuerza manifiestas, como el ser soberano, supremo a todos. Toda rodilla se doblará ante Él. Romanos 14:11. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No hay mucho que decir más que entender que Dios es soberano y es supremo. Y sí, habrá gente que cuestione y que diga, pero hermanos, al fin y al cabo va a llegar ese punto en que todos, por las buenas o por las malas, pero van a doblar rodilla ante nuestro Dios, Rey de reyes y Señor de señores. No hay sabiduría, no hay consejo, no hay inteligencia contra Jehová. Proverbios 21:30 lo dice. Así de sencillo, no hay nada contra Él, no hay nada que podamos hacer contra Él. No hay filosofías, no hay doctrinas, no hay estudios, no va a prevalecer el hombre nunca contra Dios. Fíjense, Salmos 113, versículos 4 y 6. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Es a tal grado la supremacía de Dios, la magnificencia, la hermosura, la soberanía, la infinitud de Dios, que la propia palabra lo califica como humillarse el siquiera voltearnos a ver. ¿Nos queda claro entonces? No hay nada superior a Él. Dios es superior a todo. No hay nada siquiera como Él. Nada se le compara. Toda la creación misma, todo el universo mismo se quedan cortos, porque Dios es supremo. Él es tan glorioso, Él es tan excelso, Él es tan hermoso, que es un acto de condescendencia cuando nos mira, cuando mira su creación. ¿Ok? No hay otra realidad ante esta supremacía, ante esta superioridad de Dios frente a su creación, que toda ella está sometida a Él. Ya hablando de soberanía, vamos a profundizar un poquito sobre algunos puntos en particular, pero los quiero llevar a un par de versículos para que podamos entender este sometimiento, esta sujeción que tiene la creación a Dios. ¿Sí? Salmo 135:6, lo leímos hace rato. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo es todo. Lo que quiere, lo hace. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nada se le escapa. Todo es por Él. Todo es para Él. Le pertenece a Él. Él es el origen de todo. Y todo es para Él. Aún los impíos, aún los que se perderán, es para su gloria. ¿Queda claro? ¿Te jactas de tu libre albedrío? ¿De tu libertad para decir, como Piper dice en algún video, yo dejé caer mi pluma en este caso? ¿Te jactas? No hagamos oídos sordos a la advertencia de la palabra. Santiago 4, versículos 13 a 15.
Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y aquí la advertencia. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es Dios, soberano y supremo. Hay quien se burla, a mí me llegó a pasar de quien se burlaba, de que yo decía, si Dios quiere, primero Dios. Es que antes se decía mucho eso. Sí. Dios mediante. Sí. Dios mediante. Y la gente se burla. Y finalmente se burla de esa soberanía de Dios. Pero porque no lo entienden, ¿no? Yo sí le he dicho, yo sí les digo luego, si Dios quiere, y mi compañero me dice, y si Dios no quiere, pues no. Entonces, pues no sé, o sea, te quedas así como Pues que dile, pues no. No, sí les digo, pero como que no lo toman en serio. Alguien contaba, ahorita me acuerdo de esa, no estaba, pero está relacionada. Decía algún expositor, yo les voy a demostrar en este momento que Dios no existe. A ver, te doy 5 minutos para que me calles la boca, Dios. Y dejaba pasar los 5 minutos y ¿ven? No pasaba nada. ¿Ya ven? Y entonces un marido muy sorprendido de eso decía, ¿ya ves? Probó un punto. Y le dice a la esposa, sí, claro, probó que Dios no hace caso a los ateos. Como retándolo, ¿no? ¿No? La soberanía de Dios y la compasión y la paciencia de Dios, ¿no? Porque como dice MacArthur, ¿no? Hablando de estos shows carismáticos, dice, yo no sé cómo Dios puede ejercer tanta paciencia, pero pues porque así lo ha ejercido con nosotros, ¿no? Finalmente, si hoy estamos aquí es por eso. Pero Él es soberano, Él es supremo. No hay duda de ello. La palabra es clara. Entonces, demos gracias a Dios de que nuestras vidas no están sujetas a una suerte caprichosa o a un destino ciego. No, no, no. Hay un Dios que lo ha ordenado todo. Un Dios supremo. ¿Ok? Y con esto que ha ordenado todo vamos a entrar ahora sí a la soberanía. Y para hablar de la soberanía, vamos a hablar de los decretos de Dios. ¿Ok? ¿Quedó claro la supremacía? Creo que está muy clara, ¿no? Como está plasmada en la Biblia. ¿No? ¿Sí? Sí. Los decretos de Dios. ¿Qué son los decretos de Dios? Es el propósito o determinación de Dios acerca de las cosas futuras. ¿Ok? Es el propósito o la determinación de Dios acerca de las cosas futuras. En realidad, teológicamente deberíamos de hablar de el decreto de Dios y no los decretos de Dios. ¿Por qué lo deberíamos de decir, de hablar en singular? Porque la Biblia así lo refiere. Romanos 8:8. Muy bien. 8:28. O un insecto muy grande que eso me daría miedo. Ya será la, ¿no? Sí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Está en singular. Efesios 3:11. Ahorita vamos a hablar que es lo mismo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Habla en singular. ¿Por qué? Porque fue un solo acto. En una mente infinita, sabia, infinitamente poderosa, infinitamente sapiente, lo determinó todo. Fue un solo acto. No fueron varios decretos, no fueron varios propósitos, fue un solo acto. Entonces es un solo decreto, es un solo propósito. ¿Por qué hablamos nosotros muchas veces de decretos? Muy sencillo. Porque tenemos una mente finita, una mente limitada, en la que no podemos entender cómo en un solo acto Dios determinó todo.
todo. ¿Ok? Nosotros estamos tan limitados que pensamos en ciclos y pensamos en una cosa particular, en tiempos, en lugares geográficos determinados, pero Dios no es así. Dios es infinito, Dios es todopoderoso y en un solo decreto lo hizo. Él lo decretó todo desde el inicio. Hechos 15:18. Dice el Señor, que hace conocedor todo esto desde tiempos antiguos. ¿Ok? No parece tan claro, pero se los voy a leer en la versión Peshitta. Las obras de Dios son conocidas desde la antigüedad. ¿A qué se refiere? Se los voy a leer en la versión King James, en inglés. Known unto God are all his works from the beginning of the world. Es conocido para Dios todas sus obras desde el inicio. Es un momento, es un tiempo antiguo. ¿Ok? ¿Vamos claros? Fue desde antes, no fueron las circunstancias, no se le salió nada de control, no dijo, chin, ya pecaron, ¿qué hago? No. Todo. Decreto de Dios, el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que uno de los aspectos de la supremacía es de su propósito? Y como su propósito está por encima de todos los propósitos. ¿Sí? Hay varios términos, hay varias formas como se le define a estos decretos de Dios. Primero es el del decreto, Salmos 2:7. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mi decreto, ¿ok? ¿Vale? Propósito eterno, ya lo leíamos en Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Dios. ¿Ok? ¿Cómo también lo podemos encontrar? Como determinado consejo y anticipado conocimiento. Hechos 2:23. Vamos a leer desde el 22 para leerlo completo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ya vieron? Determinado consejo, ya lo sabía, ya lo había determinado él desde mucho antes, ya lo había definido, ya sabía cómo iba a ser y él mismo lo dispuso. Y anticipado conocimiento. No fue sorprendente. Ese es el decreto de Dios, ese fue el decreto de Dios. Fíjense, Efesios 1:9, ¿cómo lo dice? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad. Es el mismo concepto teológico del que estamos hablando. Ese decreto, ¿sí? Que nosotros llamamos decretos porque por nuestra finitud, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, cuando hablamos acerca, en Hechos 2, de su determinado consejo, habla también, en general la Biblia muchas veces lo refiere como tus consejos. Fíjense en este ejemplo, Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque me has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Esta idea de tus consejos habla de su sabiduría, de la sabiduría que está atrás. ¿Quién puede dar un consejo sin